Martes, Feria del Tiempo Ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy es el mejor día de tu vida. ¿Qué? Así es. Lo he dicho en otros videos y no me cansaré de repetirlo. El día de hoy es el día que estás viviendo. Este es el mejor día. Porque el de ayer ya pasó. El de mañana no está aquí. Así que tú decides cómo quieres vivir el mejor día de tu vida. ¿Qué es el día de hoy? Ojalá puedas escuchar muy bien la voz de Dios, que es el único quien habla con la verdad. El único que habla directo a nuestro corazón. El único que pudiéramos decir nos desenmascara. Porque Él no quiere otra cosa que nuestro bien. Por eso su palabra, que es viva y eficaz, es como una espada que penetra lo profundo de nuestro corazón. Esa espada duele, lastima, pero es más bien como un bisturí, que lo que quiere es también sanarnos, sacarnos del interior el tumor o el cáncer, para que podamos vivir en plenitud. No siempre es dulce y sabrosa la palabra de Dios, a veces nos corrige. Por eso, cuando la leamos hay que tener la actitud de alguien que está dispuesto a escuchar qué es lo que Dios quiere decir. Y con esa misma actitud debemos de acercarnos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos el día de hoy? Te invito a que abramos nuestro corazón y a que escuchemos con atención lo que dice el Evangelio. Dice así: Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Es muy interesante que nosotros podamos ver el contexto e imaginarnos esa escena. No me gustan a mí las comparaciones, pero el evangelista nos compara a Jesús con los escribas. Dice, Jesús habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Vamos a imaginarnos cómo llegaría Jesús a hablar en la sinagoga. Autoridad, no prepotencia. Autoridad, no arrogancia. Autoridad. Y quien tiene genuina autoridad también tiene humildad. Y esto es importantísimo para entender este texto.
Jesús está hablando como quien tiene autoridad. Él tiene autoridad. Ahora, ¿cómo es la autoridad? ¿Cómo es alguien que tiene autoridad? Podemos decir dos cosas fundamentales. Una, sabe quién es. Alguien que no tiene autoridad, que va a usurpar la autoridad, va a tener que gritar, va a tener que ser violento porque tiene que imponerse. En cambio, quien tiene la autoridad sabe quién es. No tiene que alzar la voz, no tiene que gritar, no tiene que ser arrogante, no tiene que ser prepotente. Y el segundo punto es, además de saber quién es, no está sujeto a la aprobación de los demás. Seguramente los escribas tendrían autoridad, sí. Entonces, ¿qué les fallaba? Que estaban sujetos a la aprobación de los demás. Y tratando de tener más adeptos, quizás hacían cosas que no estaban de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque les interesaba la aprobación, que fueran queridos. En cambio, Jesús sabe quién es. Y no busca la aprobación de nadie. Él simplemente habla con autoridad. Él es experto en la materia. Él sabe lo que está diciendo. Él la vive. Entonces, no tiene que buscar el aplauso de los demás, como tampoco tiene que imponerse como alguien que pelea el hueso. No, Jesús sabe quién es. Él habla como quien tiene autoridad. Él es la autoridad. Nosotros tenemos que estar seguros de nosotros mismos, porque tenemos que mirar a Jesús y aprender de Él. Jesús sabía quién era Él, el Hijo amado de Dios. Lo escuchó el día de su bautismo, cosa que tú y yo también sabemos porque la palabra de Dios lo testifica. Tú y yo somos hijos amados de Dios. Tenemos que saberlo, vivirlo, creerlo. ¿Y cómo podemos vivirlo? No tenemos que estar sujeto a la aprobación de los demás. No tenemos que estar sujeto al aplauso de los demás. Porque si nosotros estamos a expensas y viviendo de la aprobación de los demás, vamos a ser solamente títeres, lejos de tener autoridad, lejos de ser genuinos, lejos de ser originales. Si tú vas a estar tratando de hacer cosas originales con tal de que los demás te aprueben, no vas a ser original. ¿Por qué? Terminarás siendo copia de alguien más. Terminarás sirviendo a los demás en un servilismo, no en el acto cristiano de ayudar. Entonces, tienes que saber quién eres, vivir desde lo profundo de tu interior como quien es amado. Quien no se sabe amado por Dios, va a buscar y mendigar el amor en otras situaciones. ¿Por qué lo digo? Escucha muy bien lo que dice el Evangelio a continuación. Todos lo admiraban porque él hablaba con autoridad. Pero hubo un endemoniado. Los endemoniados saben quién es Jesús. Los endemoniados también dicen con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Santo de Dios. Hubo un endemoniado que, pudiéramos decir, le lanzó un piropo a Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Jesús sabe que ese elogio viene de una boca impura. Jesús sabe que ese elogio viene de un corazón que sufre, de un corazón herido, de un corazón poseído. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo calla y lo expulsa. El demonio salió. ¡Wow! Sorprendente. Ten cuidado, porque tu peor enemigo es aquel que te habla bonito. Tu peor enemigo es aquel que se disfraza de amigo. Tu peor enemigo es aquel que se acerca a ti con cosas dulces, que te habla bonito al oído. Ten cuidado. Si se acercan con muchos piropos, duda. Porque si no, puedes caer muy bajo. Jesús no se dejó adular por el demonio, no lo necesitaba. Jesús estaba seguro de quién era, no necesitaba la aprobación de todos. Él simplemente daba el mensaje, él simplemente vivía lo que tenía que vivir. No se trata de que seamos arrogantes, prepotentes, eso solamente son signos de inseguridad. Cuando tú te sabes amado por Dios, así profundamente amado, te das cuenta que con el mismo amor que Dios te tiene, Dios también lo tiene al hermano.
y entonces vas a servir en la actitud cristiana de ayudar a los demás. Pero cuando tú no te sabes amado, vas a querer rasguñar el amor de los demás y terminarás siendo un títere de la sociedad. Creo que el Evangelio del día de hoy nos enseña que tenemos que saber quiénes somos y sabiendo quiénes somos, tenemos que ser libres. Cuando tú te sientes amado, no mendigas el amor. Aquellos que no tienen autoridad o que viven sin vivirla, como los escribas, que quizás tenían una autoridad legítima, pero no había respaldo en su vida, no lo vivían, no se sentían amados. Tenían que imponer la autoridad y tenían que estar peleando, tener más adeptos, seguidores o hacer cosas que fueran, ¿cómo se dice?, famosas para ser reconocidos por los demás. No. Aquí Jesús nos da el ejemplo. Sepámonos amados y vivamos en el amor de Cristo. El endemoniado sabía quién era Jesús, pero no vivía en el amor. Nosotros no seamos como el endemoniado que en medio del templo decimos, sí, yo sé quién es Jesús, yo sé que Dios me ama y vives en el amor. Hay que ser originales y hay que vivir en la originalidad de la experiencia profunda, porque las cosas de afuera son copia. Lo original es de adentro y eso nadie lo copia. Este Dios, el Dios de amor, el Dios que a cada uno nos ha creado a su imagen y semejanza, y siendo imagen y semejanza del eterno, del grande, nos ha hecho originales, irrepetibles, de tal manera que solamente Él puede llenar el corazón de cada uno de nosotros. Que sea Él, el Dios que nos ama profundamente, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pequeña reflexión de que hay que cuidarnos de aquellos que te adulan el oído. Cuentan que una señora tenía problemas con su marido y por miles de cosas, de economía, de educación de los hijos, de todo, fueron a un retiro y se hicieron el propósito de vivir mejor en el diálogo. Resulta que la señora va de compras y ve un vestido muy caro, pero ella dice, bueno, puede ser que a mi marido le guste y pues esto y aquello, y estaba pensando miles de cosas, se lo prueba y era muy caro, pues terminó comprándolo. Cuando le enseña el recibo al marido, el marido abre los ojos, respira profundo, así como diciendo, acabamos de salir del retiro. Voltea y le dice a su mujer, ¿no te diste cuenta qué tan caro estaba este vestido? Y ella le dice, ¿sí? Y le dice el marido, ¿y entonces por qué lo compraste? Y ella le dice, pues es que la tentación era muy fuerte. Y el marido le dice, pues en medio de la tentación le hubieras dicho al diablo, vete lejos. Y ella le dice, lo hice. Y el marido le dice, ¿y entonces por qué lo compraste? Y ella le contesta, pues cuando el diablo estaba muy lejos, me chifló y me dijo, de lejos se te ve espectacular. Y terminé comprándolo. No hay que escuchar los piropos. Hay que dudar de dónde vienen. El que está seguro de sí mismo no necesita la adulación falsa de corazones huecos. El que está seguro de sí mismo no necesita comprar cosas externas para poder mostrar quién es. No necesita aplausos que se lleve el viento para saber que es hijo amado de Dios. Quien es hijo amado de Dios no mendiga el amor. Que tengas un excelente día.